Invitamos al doctor José Antonio Virgüez Soto, por favor. Médico intensivista con alta especialidad en medicina crítica en obstetricia, jefe del Departamento de Apoyo Crítico del Hospital del Norte, vicedirector del Departamento de Medicina Crítica de la Asociación Latinoamérica de Tórax. Nos hablará sobre los trastornos hipertensivos en el embarazo. Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy afortunado y realmente también emocionado, como expresaba la señora ministra de Salud. Me parece un tema muy importante esto de la salud materno-infantil. De hecho, como me presentaron, yo soy médico intensivista, tengo la especialidad en medicina crítica en terapia intensiva y realicé la alta especialidad en la Ciudad de México en medicina crítica en obstetricia. Justamente por ese afán de proteger a las mujeres, porque yo creo que no hay nada más bello que la mamá, ¿no? Debemos asegurarnos en que el proceso del embarazo y el proceso del parto o de la cesárea sea un proceso seguro, porque es lo más noble que podemos ofrecer a nuestra población, el tener una reproducción sana. En ese sentido, voy a hablar sobre todo las partes prácticas que me interesa compartir con todos ustedes acerca de el manejo de la paciente con trastornos hipertensivos. La Ciudad de México es una ciudad que tiene 24 millones de población. Bolivia tiene 11 millones de población. Imagínense, solamente en la Ciudad de México hay casi el doble de población que en toda Bolivia. Entonces, el flujo de preeclampsia es mucho más alto. La charla habla sobre trastornos hipertensivos en el embarazo. Sin embargo, nos vamos a enfocar sobre todo en la preeclampsia, que ustedes han debido ver muchos casos, ¿no? Recordar la definición de muerte materna, según la OMS, que sigue siendo la muerte de una mujer durante su embarazo o parto dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada agravada por el embarazo, parto, puerperio o en su manejo, pero no por causas accidentales. Una definición larga, pero lo vamos a hacer práctico. Significa que si una mujer embarazada muere por una razón relacionada al embarazo o al parto, se califica como una muerte materna. Si una mujer embarazada sufre un accidente de tránsito, ¿es muerte materna? No, no es, porque es una causa accidental. Tiene que estar relacionada a algún proceso exclusivo del embarazo. En ese sentido, para ser más específicos, tenemos la definición de muerte materna directa, que es resultado de una complicación propia del embarazo. O sea, la mujer tiene que estar embarazada para sufrir estas enfermedades que la pueden llevar a la muerte. Preeclampsia, hemorragia obstétrica, sepsis obstétrica, aborto. Y me voy a la pregunta más importante. ¿Cuál es la causa más importante de muerte materna en Bolivia? La hemorragia. ¿Y por qué? Porque nos falta dar información y educación a la población, pero es importante que nosotros estemos preparados y tengamos en nuestros centros lo necesario para tratar a esa mujer. Ahora, en cuanto a estas causas, son diferentes en todos los países. ¿Cuál creen que es la causa principal de muerte materna en Inglaterra? Prácticamente no existe preeclampsia, no existe hemorragia, mueren por tromboembolia pulmonar, por fenómenos trombóticos. Entonces realmente difiere mucho entre los países. Pero a nivel mundial sigue siendo la preeclampsia la causa número 1 de muerte, debido al peso que tiene África. Lastimosamente los países africanos de África subsahariana son los que tienen mayor mortalidad, como vamos a ver.
Eso en cuanto a las causas de muerte materna directa. ¿Y a qué se relaciona la muerte materna indirecta? Pues causas que son agravadas por el embarazo. Por ejemplo, miastenia grave, hipertensión arterial pulmonar, cualquier valvulopatía, pacientes que tengan lupus, pacientes con artritis, empeoran durante el embarazo. Bueno, en ese sentido son pacientes con enfermedades que se exacerban durante el embarazo. Esa es la razón de muerte materna. Actualmente, ¿saben cuánto es en Bolivia? Estamos alrededor de 140 por cada 100.000 nacidos vivos. Pero no estamos tan mal como decíamos, como África subsahariana, que tiene 1.100 por cada 100.000 nacidos vivos. Imagínense tan alto. Pero no estamos tan bien como algunos países industrializados. Estados Unidos tiene 14, Europa tiene 12 en promedio. Es muy baja. Esa es la unidad de cuidados intensivos de ginecobstetricia donde yo terminé mi formación en México, y yo coincido en muchas cosas con la doctora María René Castro, en que el amor a nuestra patria hace que volvamos. Yo tenía la oportunidad de quedarme a trabajar en Argentina, o en España, o en México, pero yo volví justamente porque amo todo mi país, desde la comida, la gente, todo. Muchas gracias. Yo creo que Bolivia es un paraíso y lógicamente si salimos a capacitarnos, la idea es volver y aportar con algo, ¿no? Bueno, con el grupo de profesionales que teníamos allá comenzamos a escribir manuales de bioestadística, manual de soporte vital en obstetricia y recordar las principales premisas de la obstetricia crítica, que si un hospital es capaz de evitar o tratar una muerte materna, es capaz de todo. ¿Por qué? Ustedes han visto, ¿qué necesita una paciente con hemorragia obstétrica? Obviamente ginecobstetra, obviamente anestesiólogo, intensivista, neonatólogo, perinatólogo, banco de sangre, farmacia, quirófano, fármacos, ¿verdad? Y si puede tratar eso o controlar, ya lo demás es mucho más fácil. Y recordar que la mayor garantía de bienestar fetal es el bienestar materno. ¿Qué queremos decir con esto? Que antes, yo me acuerdo cuando era estudiante hace 20 años, había una paciente con apendicitis, ¿y qué nos decía el cirujano? Primero la desembarazan y luego yo le veo el apéndice, así era, ¿verdad? Ahora no es así. Se puede operar a la mujer embarazada en el segundo trimestre y los resultados, con la evidencia que vamos extrayendo cada vez, demuestran que los resultados son buenos, se puede salvar a ambos, pero lo primordial es beneficiar a la estabilidad materna, porque si la mamá muere, obviamente el producto muere, así de claro. Bueno, entrando al tema como tal, es importante definir y recordar algunos conceptos fundamentales. ¿Cómo definimos hipertensión? Como la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o la diastólica mayor o igual a 90, cualquiera de ambas. Si tengo una paciente con 120-100, ¿está hipertensa? Sí, por la diastólica. Bueno, proteinuria significativa o normal del embarazo, tenemos más de 300 miligramos de proteínas en 24 horas o su equivalente en un menor tiempo. Esto es algo que con el grupo que trabajamos lo hemos puesto, porque algunas veces en laboratorio nos piden 24 horas de orina, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo recolecto 4 horas de esa orina de la paciente y tengo 1 gramo? Pues ya es más de 300, ¿no? ¿Para qué voy a esperar 24 horas? Son conceptos que tenemos que ir cambiando. Las TICs son las tiritas reactivas que tenemos en varios países de una cruz, o el índice de proteína creatinina, ambos en miligramos por decilitro, mayor a 0.3. ¿Qué significa proteinuria? Pregunta para todos ustedes, colegas. ¿Qué es la proteinuria? Antes, preeclampsia era sinónimo de hipertensión y proteinuria, ¿no ve? Y no sabíamos por qué. ¿Pero qué es proteinuria? Proteinuria es sinónimo de daño renal. Y no solamente ocurre en preeclampsia, sino que también ocurre en lupus, ocurre en nefropatía diabética, cualquier enfermedad que lastime el riñón. Entonces, proteinuria es daño renal. Bueno, enfermedad renal crónica, la proteinuria diagnosticada antes de la semana 20 o si persiste más de 42 días del puerperio, vale decir más de 6 semanas. ¿Cómo clasificamos las emergencias hipertensivas del embarazo o los trastornos hipertensivos del embarazo? Como hipertensión arterial sistémica crónica, que es la paciente hipertensa, que es de esta manera antes de la semana 20 de gestación o persiste por más de 6 semanas después del parto. Recordar que es importante que en estas pacientes debemos cambiar los medicamentos, los YECA, los ARA o el atenolol, los YECA, el enalapril, ¿verdad? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los ARAS, los antagonistas de los receptores de aldosterona, como el losartán o el atenolol, son teratogénicos.
Entonces, les puede suceder, y han debido ver casos que viene la mujer, doctor, soy hipertensa, estoy embarazada, estoy tomando enalapril. ¿Hace cuánto? Desde hace 5 años, y ya estoy embarazada 3 meses. Puede que tenga algún defecto congénito, ese producto. Por eso, tenemos que estar atentos a las pacientes hipertensas cuando se embarazan, aconsejarles y decirles que reemplacen estos fármacos por metildopa, que es muy frecuente en nuestro medio, nifedipino, labetalol o hidralazina, que son fármacos que no tienen efectos teratogénicos. ¿Cómo definimos hipertensión arterial sistémica crónica con preeclampsia sobreañadida? Porque la mujer hipertensa crónica se puede embarazar y puede hacer preeclampsia, pero ¿cómo nos damos cuenta? Cuando la hipertensión se exacerba, cuando las cifras tensionales están controladas pero se disparan, a pesar de que está con tratamiento, cuando aparece proteinuria, cuando disminuyen las plaquetas o cuando se incrementan las transaminasas. Se recomienda en estos casos mantener cifras de presión arterial media de 118 a 126. Pregunta práctica, ¿cómo sacamos la presión arterial media? Nosotros en terapia intensiva es fácil porque el monitor nos dice, ¿verdad? Pero, ¿cómo sacamos? Fácilmente. ¿Cuánto es la presión arterial media normal? De 120-80. 93. ¿Cómo sacamos? Muy facilito. 120 menos 80, ¿cuánto es? 40. La tercera parte de esa diferencia, 40 entre 3 es 13. Eso le suman a la diastólica, 13 más 80, 93. ¿Cuánto es la presión arterial media de 90-60? 90 menos 60, 30. Entre 3, 10. Más 60, 70. Es la tercera parte de la diferencia sumada a la diastólica. Entonces, las pacientes hipertensas crónicas están acostumbradas a una presión más alta. No voy a querer que su presión sea 120-80. Si le voy a administrar medicamentos, voy a buscar que su presión alcance una presión arterial media menor de 126. No, es mucho más alto que 93. ¿Y cómo definimos hipertensión gestacional? Como la elevación de la presión arterial luego de la semana 20, en ausencia de proteinuria o síntomas, generalmente remite solita. Esos son los trastornos hipertensivos del embarazo. Pero ahora vamos a hablar de la estrella, que es la preeclampsia. ¿Qué significa preeclampsia? Ya dijimos, primero es la causa más importante de mortalidad materna. Y es un neologismo, es un término nuevo que significa previo al relámpago, preeclampsia. ¿Y cuál es la eclampsia entonces? Las convulsiones. Por eso voy a ir aclarando muchos términos que trabajamos con los grupos que hacemos las investigaciones. Cuando en algunos libros ustedes leen preeclampsia, eclampsia, nosotros no usamos ese término porque no todas las preeclámpticas convulsionan. Entonces el término preeclampsia, eclampsia no está bien, es solo preeclampsia. Compuesto clásicamente por hipertensión, proteinuria y signos y síntomas. Ahora no es así y les voy a mostrar por qué. Se menciona que se instala a partir de la semana 20, lo cual no es totalmente cierto, porque en ciertos casos como enfermedad trofoblástica o gestación múltiple puede presentarse incluso antes de la semana 20. Yo hace tiempo en una clínica privada veía una paciente, 18 semanas de embarazo, presión 130-100, con fosfenos, tinnitus, convulsionó, y viene mi colega y me dice, no, pero no ha cumplido la semana 20. Fue interrumpida, se manda la muestra y era un embarazo molar, era una mola diatiforme. Entonces recordar, sí puede suceder antes de la semana 20. Y también durante el parto, hay pacientes que están pujando y convulsionan. Y hay pacientes que 2 semanas después del puerperio recién convulsionan o recién presentan hipertransaminasemia o trombocitopenia. Por otra parte, la denominación de toxemia es inapropiada. Nuestros profesores hablaban mucho, está bien, de toxemia gravídica, ¿no ve? Pero ¿cuál toxina existe? No existe ninguna toxina que se haya demostrado. Entonces, toxemia gravídica tampoco es lo más adecuado hablar. Sabemos que es una enfermedad hemodinámica, significa que hay un desbalance a favor de las sustancias vasoconstrictoras en detrimento de las sustancias vasodilatadoras. En otras palabras, ¿qué existe? Se cierran los capilares. Existe una vasoconstricción intensa, una encefalopatía hipertensiva. Y si quieren que sea también más explícito, no existe vasoespasmo. Nuestros profesores nos enseñaban o hablaban del vasoespasmo, sin datos de vasoespasmo, ¿no ve? ¿Qué es el vasoespasmo para ser más específico? El vasoespasmo se da, por ejemplo, en la hemorragia subarachnoidea cuando existe salida de sangre, ¿verdad? Esa sangre irrita, lastima, y lo que hace es que el polígono de Willis, las principales arterias del cerebro se cierran, ¿verdad? Y es como la manguera en carnavales. Cuando ustedes apretan la manguera, ¿qué pasa?
disminuye el flujo y el chorro es más rápido, pero el flujo disminuye. Entonces, al hacer Doppler transcraneal vamos a encontrar una velocidad incrementada, ¿se entiende? Porque se está cerrando el vaso. Pero en las pacientes eclámpticas se hace Doppler y no tiene vasoespasmo, no aumenta las velocidades. Lo que tiene es una encefalopatía hipertensiva por la vasoconstricción que existe. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya conocen ustedes, primigesta, periodo intergenésico, más de 10 años y todos los que están ahí. ¿Por qué es importante esto? Y lo voy a hablar más adelante. Porque en Latinoamérica, por una o por otra razón, todavía, lastimosamente, existe mucha violación. Hay niñas de 12, 14 años. En Potosí, el otro día hablaban de una niña de 12 años, no sé si escucharon, hace un mes, ¿verdad?, que estaban aprobando el aborto legalmente. Porque 12 años, ni siquiera pues está su cuerpo preparado para ser mamá, y es muy probable que vaya a desarrollar preeclampsia. Eso es un ejemplo. ¿Cómo se clasifica la preeclampsia? Como leve. Cuando la presión arterial es menos de 160-110, no tiene alteraciones bioquímicas importantes definidas como proteinuria menor a 2 gramos y plaquetas que se mantienen por encima de 100.000 y sin compromiso fetal. Se recomienda mantener la presión diastólica menor a 90 con las tabletas que dijimos y hacer un control semanalmente. Ahora, si hay preeclampsia leve, obviamente hay preeclampsia severa. Ahora, si hay algún médico aquí, hay lógicamente especialistas en ginecobstetricia, me van a decir, pero la ACOG, o sea, la Academia Americana, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, dice que con criterios de severidad, sin criterios de severidad, de acuerdo. No importa la clasificación. Puede ser sin criterios de severidad, con criterios de severidad. Puede ser leve o severa, puede ser complicada o no complicada, como ustedes gusten. Lo importante es que sepan detectar cuáles son los signos que ponen en riesgo la vida de la paciente. Bueno, y no existe preeclampsia moderada, por si acaso. En algún lado lo he leído, pero no existe, no hay definición ni tratamiento al respecto. La preeclampsia es una enfermedad multisistémica, no solamente afecta al útero y a los órganos reproductores femeninos, sino que afecta el cerebro, afecta a los pulmones, el corazón y demás, como vamos a ver. ¿Cuáles son los criterios de preeclampsia severa? Los criterios neurológicos, cualquier alteración cerebral, y seguramente muchos de ustedes ya han leído todos los artículos nuevos que están saliendo hace un par de años de la importancia de la hiperreflexia. Ahí está la demostración. Cuando ustedes agarran un martillo o el estetoscopio, algunos utilizan, ¿verdad?, para hacer la examinación de los reflejos osteotendinosos, van a ver que está incrementado. ¿Por qué? Por la encefalopatía hipertensiva, por la vasoconstricción. Existe un fenómeno de liberación medular. Ustedes buscan los reflejos y va a tener hiperreflexia la paciente. Esa paciente puede convulsionar. Es importante examinar los reflejos. Interesante, ¿no? ¿Quién pensaría hace 50 años que tiene que ver los reflejos con la embarazada? En la parte visual, la paciente les dice, doctor, ayer me he quedado ciego 2 horas y luego me ha vuelto la visión solito, o estoy mintiendo, ¿verdad? Y eso no lo dicen muchos libros. Doctor, veo lucecitas, eso es más frecuente. Doctor, escucho sonido. ¿Qué les está diciendo esa paciente? Voy a convulsionar, les está diciendo. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción justamente afecta a la cisura calcarina. Por anatomía recordamos que la cisura calcarina es el lugar donde está la visión, ¿verdad?, en el lóbulo occipital. Y en esta parte existe una zona limítrofe entre la arteria cerebral media y la circulación posterior que provienen de las vertebrales. Es un territorio limítrofe y justamente por eso es que se afecta tan rápido. En ese sentido, van a encontrar pacientes con alteraciones neurológicas. Estas son las más simples. ¿Cuáles son las peores? La eclampsia, que convulsione. Y en el peor de los casos, que sangre, que haga un ictus hemorrágico o haga un ictus isquémico. Se infartan también. Eso no es vasoespasmo, eso es encefalopatía hipertensiva. Ahora, también existe un compromiso respiratorio expresado por edema pulmonar mixto. Cuando la resistencia vascular sistémica se eleva tanto, fracasa el ventrículo izquierdo y retrógradamente se acumula líquido hacia los pulmones. Y si esa paciente está con una importante proteinuria, va a haber mayor fuga capilar, va a haber un edema pulmonar, la paciente desatura, ¿verdad? Y viene incluso con muchos estertores. ¿Cuál es el compromiso hemodinámico? La crisis hipertensiva. Como dijimos en leve, aquí sucede lo contrario. Si la presión es mayor de 160-110, ya es crisis hipertensiva. ¿Qué deben hacer? Administrar antihipertensivos. Primero tabletas y posteriormente referirlo, si continúa con estas cifras, para ser manejada en terapia intensiva, ¿verdad? ¿Cuál es la afectación? Obviamente la insuficiencia renal expresa el compromiso renal con una creatinina mayor a 1.1 miligramos por decilitro u oliguria. Les dice, doctor, no estoy orinando bien hace 2 días. ¿Cuál es el compromiso digestivo? La hipertransaminasemia. Suben las transaminasas, ¿verdad?
2 veces por lo menos, más de 80. ¿Por qué suben? Por la vasoconstricción, hay una isquemia hepática. Y finalmente, ¿cuál es el compromiso hematológico? La anemia hemolítica microangiopática, ese es el nombre más adecuado. Bueno, lo que sucede es que las plaquetas se agregan en los capilares y los eritrocitos al querer pasar se deforman o se rompen, por eso hay hemólisis y hay trombocitopenia. Se llama anemia hemolítica microangiopática o microangiopatía trombótica y hemólisis intravascular, que no es exclusivo de la preeclampsia. También ocurre en síndrome urémico hemolítico, en púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides, plasmaféresis. Ahora, ¿quiénes han escuchado del síndrome de HELP? Todos, ¿no ve? Lo tocan muchas veces como si fuera otra enfermedad. Mentira, el HELP es esto. Dense cuenta de qué es el HELP. Como yo digo, suena bonito el HELP, es como ayuda en inglés con una L más, ¿no ve? Hemólisis, bajas plaquetas, transaminasas elevadas. ¿Qué parte es eso? Es una parte del espectro de las complicaciones de la preeclampsia, es el compromiso digestivo y el compromiso hematológico, ¿verdad? Pero como los latinoamericanos no tenemos derecho a pensar, vamos a seguir esperando que nos digan los de Estados Unidos o los europeos, miren, ahora ya no es HELP, muy bien, ellos lo dicen y yo tengo que confiar. Mis profesores en México describieron estos cuadros antes incluso que Weinstein en Estados Unidos. ¿Qué es una paciente? Y aquí les voy a hacer ejercitar un poquito el criterio. ¿Qué es una paciente embarazada de 35 semanas que convulsione, que tenga 8 de creatinina, que tenga 800 de transaminasas y 20,000 plaquetas? ¿Qué es? ¿Será una epilepsia? ¿Será una embarazada con epilepsia, con insuficiencia renal y que además tenga un síndrome histérico obstructivo y además está con una púrpura trombocitopénica idiopática debutando ahorita? No, es una preeclampsia con compromiso neurológico, renal, hepático y hematológico, ¿verdad? ¿Y qué es el HELP? Simplemente es una paciente con los dos últimos. Otra pregunta, paciente de 35 semanas de embarazo que convulsiona y además tiene 800 de transaminasas y tiene 20,000 plaquetas. ¿Qué es? ¿Una eclampsia y un HELP? No, es una preeclampsia con compromiso neurológico, hepático y hematológico, ¿verdad? Si pensamos así, créanme que no se les va a escapar ningún caso de preeclampsia. Yo lastimosamente, yo trabajo en tercer nivel, como ustedes saben, he visto muchas pacientes que llegan complicadas, porque en algún momento llegan a su centro de primer, segundo nivel y nos confiamos. Entonces dicen, tengo dolor en hipocondrio derecho. ¿Qué significa eso? El signo de Chaucier, ¿verdad? El dolor persistente que les está diciendo ese hígado se va a romper por la vasoconstricción. Tengo dolor, debe ser un cólico biliar, tómese esta iosina. Se va a la casa la paciente y vuelve con más sangre que cerebro. Se rompe el hígado y se rompe el cerebro, ¿verdad? Simplemente por no tomar en cuenta esto. La preeclampsia no es sinónimo de hipertensión. Volviendo al ejemplo de la paciente de 12 años. ¿Cuánto es la presión normal a los 12 años? Mi mamá es médico, yo me tomaba la presión. Mi presión a esa edad era 80-60. Es así, ¿verdad? Una paciente de 12 años con 120-80 ya es hipertensión para ella. ¿Se entiende? Es por eso que no se debe tomar valores absolutos, depende del contexto y depende del paciente, tenemos que ser personalizados. Entonces, la preeclampsia no es sinónimo de hipertensión. Puede presentarse con 120-80 o con 139-89, pero con creatinina de 8 o con transaminasas de 900 y con 10,000 plaquetas. Bueno, cualquiera de estos es preeclampsia severa. Y ahora vamos al tratamiento, que obviamente debe iniciarse en cualquier centro asistencial. El tratamiento tiene 3 pilares actualmente. El primer pilar, expander el volumen plasmático, porque el 60% de pacientes preeclámpticas son hipovolémicas. ¿Qué hacemos? Iniciamos con cristaloides. ¿Cuáles son cristaloides? Fisiológico, Ringer normal, Ringer lactato. Si me preguntan, Ringer normal es el más fisiológico, paradójicamente. Coloides. Como la paciente tiene fuga capilar por la proteinuria, vale la pena considerar la administración de albúmina, que ya hay en muchos centros, ¿verdad? Pregunta interesante, ¿cuánto de albúmina? Lo que hemos hecho con el grupo de trabajo es calcular esta tablita, que le pueden tomar una foto, y se van a dar cuenta que
Cuando ustedes obtienen una concentración de proteínas totales de 4.8 gramos por litro, la presión coloidosmótica es de 15.1 milímetros de mercurio. Disminuye la fuga capilar. Siendo práctico, administren albúmina hasta que las proteínas totales lleguen a 4.8, para que disminuya la fuga capilar y esa paciente no esté en completa anasarca con edema de pulmón, que no esté con derrames. No se olviden que en el embarazo es hasta cierto grado frecuente encontrar derrame pleural, derrame pericárdico, porque la paciente embarazada está en anasarca, pero lógicamente tampoco va a estar en edema de pulmón, ¿no? Bueno, mi profesor en México, el doctor Briones, de por sí ya desarrolló su propio índice. Y vean qué interesante la fisiopatología. En el numerador está la presión coloidosmótica y en el denominador la presión arterial media. ¿Qué significa esto? Que si la presión coloidosmótica, que depende de las proteínas totales en plasma, es baja y la presión arterial media es alta, está hipertensa, va a haber fuga capilar. ¿Cómo trato esto? Administrando albúmina y disminuyendo la presión arterial media con antihipertensivos. Es aplicación de fisiología básica, ¿no? El segundo pilar, reducir o abatir la resistencia vascular sistémica. ¿Cómo? Con antihipertensivos. ¿Verdad? Ya dijimos que el objetivo de la presión arterial media es menor a 105 en pacientes con preeclampsia de novo, pacientes que recién están presentando preeclampsia. Pero pacientes con hipertensión arterial sistémica con preeclampsia sobreañadida, el objetivo, ya dijimos, se eleva hasta 126. Ya dijimos cómo sacar la presión arterial media de manera muy sencilla. Estos son los fármacos que podemos utilizar. En nuestro medio, afortunadamente, ya hace un par de años ha llegado la hidralazina parenteral también, el nifedipino, que yo les aconsejo, porque mi profesor también hizo ensayos en cordón umbilical y se vio que los bloqueantes cálcicos son los que tienen mayor respuesta a vasodilatación en el cordón umbilical. La hidralazina es un bloqueante cálcico, el nifedipino también. En México y en otros países tenemos metoprolol, prazosin, que son bloqueantes adrenérgicos, aquí no hay. Si no los tienen, afortunadamente ahora se puede conseguir labetalol o alfametildopa, que hace años hay en nuestro país, ¿verdad? Si con todas estas tabletas no podemos controlar la presión arterial y si la paciente está inconsciente, le coloco una sonda nasogástrica y le administro las tabletas por la sonda, pero no puedo conseguir los objetivos que ya dijimos, pues tiene que entrar a terapia intensiva para ser manejada con estos fármacos en infusión continua, que lógicamente deben manejarse en terapia intensiva. Algunas veces en los hospitales nos dicen, doctor, tráigase su monitor a la sala de la paciente y lo volvemos terapia intermedia o intensiva. No es así, pues. Es como yo les digo, si en el living de nuestra casa pongo una taza de baño, ya se vuelve baño, ¿no ve? No es así, ¿no ve? Tiene su estructura, por los azulejos. Terapia intensiva tiene su estructura, todo tiene que ser lavable, hay cubículos, enfermería, monitores. En ese sentido tenemos que darle la mayor seguridad a la paciente. Y finalmente, ¿cuál es el pilar último del tratamiento? La protección a órgano blanco. Todos los órganos que vimos hay que protegerlos. ¿Cómo? En la parte neurológica con sulfato de magnesio, que el 90% de pacientes que reciben sulfato de magnesio con inminencia de eclampsia no convulsionan o no vuelven a convulsionar, si convulsionaron. Pero ¿qué pasa con el otro 10%? A nosotros nos pasa. A pesar de que se les administra esquema de Sushpan o de Cibai, la paciente puede convulsionar. Entonces, ¿cómo protegemos al restante 10%? Con fenitoína o difenilidantoína, que es lo mismo. Un concepto muy importante, no se recomienda el diazepam, que es algo reflejo incluso, ¿verdad?, en nuestros hospitales. El paciente convulsiona, la enfermera hace el diazepam. Y la paciente 20 minutos está en estado posictal, está somnolienta. Las convulsiones eclámpticas se autolimitan, no duran más de 1 minuto y medio, se autolimitan. Pero si la paciente sigue convulsionando, o sea, está en estado epiléptico, hay algo más, o ya sangrado o es epiléptica. Bueno, entonces por eso no se recomienda el diazepam, porque tenemos que esperar que se autolimite para luego valorar adecuadamente la conciencia. Pregunta, ¿tiene algo que ver el magnesio con la presión? Nada. El magnesio no es antihipertensivo. Tiene un cierto efecto vasodilatador, pero no tiene un efecto antihipertensivo, no es antihipertensivo. Porque no me va a dejar mentir ustedes, pasa, ¿no?, en emergencias, en nuestros centros. Doctor, sigue hipertenso, le paso magnesio, ¿no ve? No tiene nada que ver, para que quede claro. El magnesio es para proteger y evitar que la paciente convulsione o que vuelva a convulsionar. ¿Y a quién le administro? A esa paciente que dice que se ha quedado ciega ayer, a esa paciente que ve luces, a esa paciente hiperrefléctica.
¿Cómo protejo la parte respiratoria? Con vasodilatadores para mejorar la poscarga y que pueda el corazón eyectar de forma adecuada sangre, optimizando el gasto cardíaco con inotrópicos y optimizar la presión coloidosmótica para que no haya fuga capilar. ¿Cómo protejo la esfera hemodinámica? Con vasodilatadores y optimizando el gasto cardíaco. Esto ya es un poquito de especialidad, ¿no? Ganamos un premio en México, justamente el doctor Mario Shapiro, para investigar qué inotrópico es mejor, o dobutamina, o dioxina, o levosimendan, que no hay todavía en nuestro país. Pero la idea es que si mejoramos también la función miocárdica de la paciente, tiene menos complicaciones y se recupera más rápido. Pero esto ya es un poquito para sala de terapia intensiva, ¿no? En la parte renal, hidratar a la paciente, por favor. Nunca se olviden, los que trabajan en primer, segundo nivel, cuando envíen a un nivel superior, la paciente tiene que ir con su suerito y tiene que ir bien hidratada. Algunas veces nos envían, ¿está con suero? Sí, ¿con qué? Con dextrosa todavía, que es hipotónico, ¿no ve? Con dextrosa, ¿cuánto? 200 para 12 horas. Nada, paciente hipotensa. Y consideren la albúmina, como les decía, para pedir en sus centros, para administrar basados en la fisiología y fisiopatología de la preeclampsia. ¿Cómo protegemos la esfera hepática? Obviamente con antihipertensivos para evitar eso, que se rompa el hígado por vasoconstricción extrema. ¿Cómo protegemos o recuperamos la cuenta plaquetaria cuando está por debajo de 100.000? Con dexametasona 8 miligramos cada 8, que es el esquema que permite recuperar las plaquetas de forma más rápida. También nos interesa el producto. ¿Cómo maduramos el pulmón fetal? Con betametasona 12 miligramos IV cada 24 por 2 días y 24 horas de latencia. Yo sé que hay diferentes esquemas, ¿verdad?, que utilizan nuestros colegas de ginecobstetricia. Pero, básicamente, esta revisión de la librería Cochrane muestra que cualquier esquema corticoide, con triamcinolona, con metilprednisolona, con hidrocortisona, con betametasona, cualquiera, es mejor que no administrar nada, ¿no? Y se han dado cuenta que mis diapositivas no tienen referencias, ¿no? Porque todo está en este artículo que publicamos en la revista americana de ginecobstetricia acerca de nuestra experiencia del 2014. ¿Saben cuánto fue la mortalidad? En México vimos más de 300 pacientes preeclámpticas y murieron 1.7%. Imagínense qué bajo, con todo este esquema. Entonces, ya para ir terminando, primero, no existe preeclampsia moderada, no existe el término de eclampsia severa, porque no hay eclampsia leve, es una complicación de por sí de la preeclampsia. El nimodipino, alguna vez alguien se confunde, ¿no? El nimodipino es un vasodilatador cerebral, no tiene nada que ver con el nifedipino, y no tiene ningún rol en preeclampsia. Si alguien me pregunta, ¿cuáles son los criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos de ginecobstetricia? Le puede tomar ahí una foto. ¿Para cuándo debemos referir a una paciente con preeclampsia, con choque hemorrágico, con sepsis, a una unidad de cuidados intensivos de ginecobstetricia o en nuestro medio a una unidad de terapia intensiva polivalente? Para ser más específicos, según signos vitales, ahí tienen la parte neurológica, respiratoria, hemodinámica y demás, ¿no? Para que sepan cuándo un paciente está grave. Ejemplo, una paciente con frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 150 no está bien, ¿no ve? Y a 110 es tolerable, pero 160 no. Bueno. Y ahí algunos eventos que hemos ido desarrollando como Sociedad de Terapia Intensiva, donde hemos desarrollado algunos talleres de reanimación cardiopulmonar en la paciente embarazada porque tiene sus ciertas diferencias a comparación de la adulta no embarazada. Esto es lo del gasto cardíaco y con esto se demuestra lo que les decía. Esto es el gasto cardíaco y el índice cardíaco monitorizado por bioimpedancia transtorácica o por otros mecanismos que se pueden monitorizar de manera no invasiva. Pero vean ustedes cómo mejora con la administración de inotrópico y cómo disminuye la resistencia en las pacientes preeclámpticas. Pero vean ustedes qué pasa con la presión arterial media. Es similar en ambas pacientes, con patrón eodinámico o con patrón hipodinámico. A lo que me refiero es que la presión arterial no expresa lo que está sucediendo en la microhemodinamia. Repito, presión arterial no es sinónimo de preeclampsia, ¿verdad? Y alguna vez pasa. Paciente, repito, 35 semanas de embarazo, ha convulsionado, 900 de transaminasas, 9 de creatinina, ¿y la presión cuánto está? 139/89. Ah, todavía no es. No, ¿verdad? Ya es. Y algo de nuestra pequeña investigación que llevamos a cabo en la ciudad de La Paz y en el Alto, yo trabajo en el Hospital del Norte,
Vean ustedes la importancia del Hospital del Norte, que es el primer hospital de tercer nivel en la ciudad del Alto. El Alto es la ciudad a mayor altitud con mayor población del mundo. Tenemos 1.2 millones de población, tal vez más, el censo del próximo año nos va a decir. Pero está a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Y las características de las pacientes son diferentes. La gasometría de por sí es diferente, ya es tendiente a la alcalosis. La paciente embarazada tiene estímulo de la progesterona y tiene un nivel diferente de CO2, más bajo que los reportados a nivel de España, a nivel del mar. Todo esto nos hace diferentes y tenemos que optimizar y ajustar nuestros parámetros a nuestra realidad. Yo les invito a leer, este artículo está en internet, ¿no? Caracterización de la preeclampsia a gran altitud, está publicado en la revista Enfermo Crítico, que es nuestra revista de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, filial La Paz. Lo que hicimos es describir las características en la altura, porque algunos dicen como la altura hace frío, hay vasoconstricción, tiene más presión alta, siempre están hipertensos. Mentira, no es así, ¿verdad? Todos nos infartaríamos si nos da un poco de frío, ¿verdad? Lo que sí se ha visto es que destaca el compromiso neurológico y el compromiso hemodinámico. Las pacientes se presentan con eclampsia en un 38% y en un 38% y con una crisis hipertensiva en la tercera parte también. Ahí tienen ustedes los valores de gasometría arterial, cómo tenemos que manejar a las pacientes, ya un poquito de especialidad, pero lo que quiero expresar es que tenemos que dominar el manejo de eclampsia y crisis hipertensiva. Las complicaciones más frecuentes, no en Japón, no en Estados Unidos, en el Alto, que sirve también como referencia de nuestro país, ustedes tienen que hacer lo mismo en sus centros de primer, de segundo nivel, de tercer nivel, para decir en mi centro pasa esto. En el Alto lo que más ocurre es eclampsia y crisis hipertensiva, entonces tengo que dominar fármacos antihipertensivos, tengo que saber mi esquema de Sussman, ¿no? Afortunadamente en esta serie de 68 casos no hubo ninguna rotura hepática. Eso demuestra que no tenemos mayor vasoconstricción, no hay diferencia, no es que vivimos con vasoconstricción permanente en la altura. Y como decía la doctora María René Castro, bueno, lo del COVID nos ha enseñado mucho. No se olviden que el COVID no atraviesa la placenta, no existe transmisión vertical por si acaso, sí hay transmisión horizontal. Y hay casos que vimos en el Hospital del Norte hasta que vinieron de Haití, ¿no? Y desarrollamos finalmente este trabajo de COVID-19 y obstetricia crítica en 4 países de Latinoamérica. Y la doctora Sandra Olaya, que ustedes le ven ahí de segunda autora, yo me siento muy afortunado porque yo comandé, digamos, este trabajo. Lo que hicimos fue reclutar a todas las pacientes embarazadas con COVID-19 que ingresaron a nuestras terapias intensivas. Y lo que encontramos es que la paciente embarazada es una población de riesgo, porque la mortalidad es del 15%, es alta. La mujer embarazada es una paciente inmunodeprimida de forma relativa, para tolerar el otro organismo que se está desarrollando dentro de ella, ¿verdad? Y 15% es muy alto. Esta es una paciente que está en puerperio quirúrgico inmediato, cesárea, COVID, embarazada, y ustedes la ven boca abajo, ¿no ve? Está pronada. Hay miedo de que se abra la sutura, dehiscencia de sutura, haga un hematoma. No importa, la hemos pronado porque estaba con distrés respiratorio, estaba desaturando por el COVID. Y le fue muy bien, ahí la ven ustedes 2 meses después en un programa que fuimos a relatar su caso. Eso es, creo, todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Una pregunta? Allá a la izquierda. Bueno, Su nombre y el departamento y la pregunta. bueno, primeramente, muy buenas tardes, doctor. Sinceramente, mil felicidades, doctor. Lo conozco a usted desde Patacamaya, cuando ha hecho su ASO, creo, doctor, hace muchos años. Felicidades por la presentación, doctor. Gracias. Quería hacer una consulta. En nuestra normativa, en la parte de prevención de la preeclampsia, existe que se pueda administrar a una mujer que ha tenido factores de riesgo, calcio, suplementarle con calcio, comprobar si la mamá consume el calcio necesario o hacer una medición laboratorial si no tiene una deficiencia de calcio
y también el uso de aspirina. Obviamente que está basado en estudios y tiene un fundamento. Sin embargo, aún así, quería consultarle, también estaba en otros estudios indican que para prevenir, en este caso, la preeclampsia en una mujer que ya haya cursado, que tenga un antecedente o tenga factores de riesgo, puede hacer caminatas de 15 minutos, suplementar con calcio y además administrar ácido acetil salicílico. Quería consultarles, doctor, si se puede implementarlo sin temor a que cause algún efecto secundario y está recomendado. Esa era la pregunta, doctor. Claro que sí, gracias. Para ser concreto y práctico, sí está recomendado. Lo que tiene más nivel de evidencia es la aspirina. En pacientes que ya han tenido el antecedente o el antecedente familiar o ellas mismas. Y se pueden medir ahora factores angiogénicos, ¿no?, que existen en laboratorios, también hay en nuestro país ya. Y quienes tengan valores incrementados. Ahora, yo no soy el mejor para responder eso, porque yo hago terapia intensiva, no hago tanto prevención. Pero como siempre estoy metido en este ámbito, escucho a mis colegas ginecobstetras y demás, y yo sé que la aspirina es el que tiene mayor nivel de evidencia. El calcio, de todas maneras, está recomendado en poblaciones que se demuestre que tienen baja ingesta de calcio. Y la actividad física, evidentemente, es beneficioso en cualquier sitio. En ese sentido, es que vale la pena hacer la pesquisa, lógicamente, prevenir la complicación de la preeclampsia. Si me preguntan, personalmente estamos desarrollando un protocolo para realizar monitorización del gasto cardíaco en pacientes a través del embarazo. Yo tengo un equipo, digo porque lo compartimos, es un equipo para monitorizar gasto cardíaco que se llama USCOM. Lo que se hace es monitorizar el gasto cardíaco por encima del esternón para ver que ustedes saben, el gasto cardíaco tiene que incrementarse, la resistencia vascular tiene que disminuir en el primer trimestre, y las pacientes que no tienen estos cambios, al contrario, comienza a subir la resistencia y en ecocardiografía tienen un patrón de insuficiencia diastólica, puede que desarrollen preeclampsia. A estas pacientes hay que administrarles aspirina temprano en el primer trimestre. Entonces, no solamente queremos basarnos bioquímicamente en los factores de crecimiento angiogénico, sino también en factores hemodinámicos, porque según lo que yo les he mostrado, la preeclampsia es una enfermedad hemodinámica. Por eso el único tratamiento definitivo es sacar la placenta, que es la cuña hemodinámica, y con eso mejora todo. Yo creo que la enfermedad de la preeclampsia es hemodinámica, y cuando se pueda sintetizar un fármaco en una tableta que prevenga va a ser una belleza. Pero mientras tanto, vale la pena prevenir de esta manera, identificando factores de riesgo y también identificando a las pacientes que no sufran una transición normal durante el embarazo, de manera hemodinámica según lo que yo puedo comentarles. Pero yendo a la respuesta, repito, la aspirina es lo que más ha demostrado efecto.